pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Vamos a continuar con la serie titulada La bondad de Dios, que comenzamos unas semanas atrás. Y Marcos otra vez, 14, versos 1 al 9, dice lo siguiente: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, entre paréntesis, a saber, la persona de Jesús. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Señor, te damos gracias por tu santa palabra y te imploramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que la apliques a nuestros corazones y que podamos salir de este lugar bendecidos al haber estudiado tu consejo. En nombre de Jesús oramos. Amén. Una bondad paciente es el título de esta exposición. Y pienso yo, hermanos queridos, que si hay algo que pone de manifiesto la bondad de Dios para con nosotros es su paciencia con nuestras indiscreciones. Acabamos de terminar un año, y si tuviésemos que sentarnos a hacer cómputo de todas las cosas que hicimos mal, de los errores, ¿cuántas veces habremos doblado las rodillas delante del Señor pidiéndole perdón? Que nos dé otra oportunidad, porque el Espíritu nos ha movido a darnos cuenta que algunas cosas no están bien. Y sin embargo Dios, en lugar de cerrar la puerta, nos ha atendido con paciencia, tolerancia y con brazos amorosos, con un corazón bueno, nos ha recibido cada vez que hemos venido a sus pies. Y acabamos ahora de hacer una oración en silencio, cada uno de nosotros, en la intimidad con Cristo, presentándole cosas que estimamos que no nos hacen aptos para presentarnos a adorar y hacer estos recordatorios como la Santa Cena. ¿Y Dios qué hace? En Cristo Jesús nos atiende, nos perdona, nos cuida. ¿Cuántas veces pensaba yo, la disposición del hombre merece castigo, merece que Dios, envíe juicio divino? Y en lugar de eso lo que encontramos es el amor, la compasión, la ternura de nuestro bendito Salvador. Bueno, vamos a ver algo de eso en este incidente que, no sé, hace semanas que estoy tratando de meterme en la escena. Y realmente es un momento muy íntimo y muy privado que es precioso. Y cómo me hubiese gustado estar en ese recinto donde el Señor Jesucristo se reunió con estas personas. Ahora, vale la pena ir un poquito para atrás, porque todo el asunto, en realidad, agarren sus Biblias ahí, síganme con la Biblia, porque no quiero que agarren el sonido de mi voz, sino lo que dice la palabra de Dios. Noten que más o menos el asunto arranca por allá en el capítulo 12, verso 35, donde dice, enseñando Jesús en el templo, decía.
Así que esa introducción nos está dando un poco de contexto. Jesús está en el templo en Jerusalén y nos dice allí que estaba dedicado a la enseñanza. Y saben, esa palabrita, enseñar allí, es importante que nos detengamos a reflexionar un poco, porque cuando Jesús enseñaba no se trata de un simple discurso, como muchas veces se hace en la actualidad, de personas que abren la Biblia, leen un pasaje bíblico y comienzan a hablar de cualquier cosa menos el texto, la exposición del texto en cuestión. Terminan dando su testimonio, hablando de política, hablando de plata, ¿no? Porque hoy se nos fue a la cabeza este asunto de pedirle plata a todo el mundo, a la izquierda y a la derecha, sanidades, en fin, una cantidad de cosas. Y nos encontramos entonces que mucho del pueblo de Dios sufre de un analfabetismo bíblico que es lamentable. Y por eso de muchos de los problemas que se están viendo en la iglesia contemporánea. Jesucristo enseñaba, acá la palabra didasco quiere decir que es un discurso didáctico. Esto quiere decir que Jesucristo cuando abría la boca enseñaba, daba instrucciones a la persona o a la gente, en fin, que se sentaba a escuchar. No salían, como muchas veces salimos de la iglesia, entramos a la iglesia tratando de ver qué es lo que aprendo hoy de la Biblia y salimos con nada de Biblia. Por ahí, vuelvo a repetir, escuchamos un discurso de un hombre que a lo mejor tenga carisma, que puede hablar, pero de la Biblia no aprendimos un comino. Con Jesucristo no era así. Jesucristo cuando abría la boca, en este caso en el templo, era para instruir en una forma didáctica, en una forma instructiva, que la gente se vaya diciendo, hoy aprendimos algo. Y si miramos hacia adelante, fíjense en el diagrama que nos hace acá en este caso Marcos, desde los versículos, porque la pregunta es, bueno, ¿qué enseñaba Jesús en el templo? Capítulo 12, versos 36 y 37, Jesucristo se puso a hablar acerca de sí mismo. ¿Quién es Jesús? Después en casa lean todo esto. Yo tengo que correr un poquito porque me quiero concentrar en el texto que acabo de leer. Pero a modo de orientación, notamos que Jesucristo entonces enseña acerca de quién es Él. Versos 38 al 44, síganme con la vista, enseñó acerca de la hipocresía de los líderes que ministraban en Jerusalén, en el templo. Personas que se mostraban con sus sotanas puestas, si me permiten esa expresión, con los atuendos, los hábitos de sacerdotes, los fariseos y los escribas que eran los instructores, y resulta que detrás de ello había un pillaje, una intención de robar o despojar a la gente. No estaban interesados en orientar bien al pueblo, se ubicaban ellos primeros. Hipocresía. Esto me hace parar un poquito y pensar que Jesucristo nos deja una lección acá, y es que no tolera la hipocresía, especialmente la hipocresía de los líderes religiosos, pastores y todos los que ofician en la iglesia, maestros. Y desgraciadamente, y a mí me quema esto de ver la iglesia invadida por hipócritas, personas que hoy se llaman pastores y pastoras, y lo he dicho y lo voy a seguir diciendo esto, que son hipócritas, que no están interesados en la salud del pueblo, no están interesados en guiarlos en las cosas espirituales. Y lo triste del caso es que muchas de estas personas hoy censuran con una voz vehemente, las personas que censuran, vale la redundancia, este tipo de actitudes. Acá encontramos a Jesucristo instruyendo a la gente acerca de aquello que se esconde, aquello que está debajo de la imagen que proyectan los líderes religiosos, y notamos que lo está haciendo para que nosotros estemos alertas y no caigamos en el pillaje y el raterío que hacen estos individuos, como sucedía en el primer siglo. Así que Jesucristo enseña acerca de esta hipocresía, esta máscara que muchas veces utilizan algunos en nombre de la religión. Los versos 41 al 44 enseña acerca de la ofrenda aprobada. Y tomen nota que Jesucristo aquí se detiene a marcar la calidad de la ofrenda, no la cantidad. Ahí aparece una señora anciana que tenía una monedita, no tenía nada, y hace una comparación de lo abultado de las ofrendas de muchos que lanzaban en el cofre para que todos los vean y digan,
Qué persona consagrada esta, ¿no? Y aplaudan la actitud de aquel que arroja muchas monedas. Y el Señor, que ve el corazón, está diciéndole a las personas, esta es la señora que está dando como corresponde. A veces nosotros pensamos, como nos dicen los pastores hoy, es que si traemos un cheque de $5.000, Dios nos mira con una sonrisa. Y a veces algunos dan más. Sin vergüenza el que pide esa ofrenda. Y sin vergüenza en que la da para ser visto. Acá no se trata de la cantidad como se hace hoy, sino la calidad de la ofrenda, que tiene que empezar con el corazón, con la vida de la persona, que es lo que estaba haciendo esta señora. Estaba ejercitando un acto de sacrificio al Señor, y eso es lo que está instruyendo el Señor en este caso. Miren y comparen cómo son los ejemplos. Tenemos en el caso del capítulo 13, versos 1 al 23, enseña acerca del fin del templo físico de Israel, el lugar geográfico, y por supuesto el fin de la era o el imperio del hombre. Y al final termina en el capítulo 13, versos 24 al 37, enseñando acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo para dar cierre a la historia. Y entonces en el capítulo 14, ahora sí, nos dice el escritor que 2 días después de esto, tomen nota, era o celebraban la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y la Pascua era aquella, es interesante esto, ¿no? La Pascua era la fiesta, a ver cómo lo sintetizo, para no perdernos mucho en cuanto a tiempo. Era la fiesta que celebraba o recordaba la gracia salvífica de Dios a un pueblo que no merecía nada. Es aquella epopeya, aquella saga en que el Señor, ¿se acuerdan ustedes? Les dijo que pintaran los dinteles de las puertas de la aldea de Israel, ahí donde estaban viviendo en Egipto, porque ese día venía el juicio. Iban a morir todos los primogénitos del pueblo de Egipto, donde estaban esclavizados ya por varias generaciones, 400 años estuvieron metidos ahí. Y entonces Dios los iba a soltar de las cadenas de esa esclavitud terrible. Y entonces se celebra lo que conocemos como la Pascua. Pasaron muchas generaciones y el pueblo apuntaba en recuerdo a ese acto generoso de la gracia de Dios. Y lo que llama poderosamente la atención es, díganme, ¿es lógico celebrar la gracia salvífica de Dios planeando la muerte de un hombre? Porque eso es lo que nos dice el texto. Faltaban 2 días para la Pascua. Y dice que se están sentando juntos con un corazón macabro para hacer algo que es terrible. Y son los líderes de Israel. Irónicamente, el apóstol San Pablo después en 1 Corintios, y esto es lo que estos hombres no veían, nos dice, limpiaos pues de la vieja levadura, que para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Déjenles por ahora esa parte del verso, pero esto es lo que me llama la atención. Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. A lo que voy es que Pablo está indicando que Jesucristo es nuestra Pascua. Y dice, ya fue sacrificada. O sea que Pablo en perspectiva está mirando lo que Cristo ya hizo. En este caso todavía no murió Cristo, está vivo. Pero de todas maneras era la Pascua. Y curiosamente están celebrando la Pascua de Israel, que era un tipo, era una figura de aquella Pascua definitiva que Dios había preparado para salvar ya no al hombre de esclavitudes humanas, sino de la esclavitud del pecado. Y estos señores entonces, en vez de tomar en cuenta a ese Cristo que es nuestra Pascua, estaban planeando matarlo. Linda gente, ¿eh? Esos son los líderes de la nación, delincuentes, sinvergüenzas, mentirosos. Con razón Jesucristo decía que eran unos hipócritas, tenía toda la razón, y es por eso que instruía al pueblo acerca de estos individuos. Así que entonces lo que tenemos en este episodio es que el trasfondo de esta escena íntima en la casa de un tal Simón es un plan macabro de querer terminar con Jesús. Dice, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas, otra vez teólogos, para cómo prenderle por engaño y matarle. Qué triste, ¿no? que es este asunto, porque pone de manifiesto, pienso yo, lo profundo que puede caer el hombre en su maldad. Nosotros todos somos malos por causa del pecado, pero potencialmente muy malos.
nos podemos convertir en gente diabólica. Y eso nos habla de cómo nos afectó a nosotros el pecado, y toda la raza humana está afectada por este mal. Y estos señores, díganme ustedes, vuelvo a repetir, esto parece redundante, pero son hombres religiosos, están a 2 días de celebrar una fiesta que celebra la gracia y la bondad de Dios, y lo están haciendo estos individuos diciendo, bueno, a ver cómo nos sacamos a este caballero de encima quitándole la vida. Así que déjenme decirles una cosa acá de paso, ¿no? Hay mucha gente que también en el mundo y en la sociedad donde nosotros vivimos buscan cómo prendernos por engaño y por hipocresía y destruir nuestro carácter cristiano. Tengan mucho cuidado, vivimos en tiempos peligrosos. Los cristianos que son verdaderos cristianos, no el cristianismo cultural, el cristianismo de Occidente. Estoy hablando del cristiano nacido de nuevo, el verdadero cristiano, no una religión nominal nada más. Esa persona, si es sincera con Cristo, va a estar expuesta al vituperio, al desprecio de la sociedad. Tenemos que llevar la cruz de Cristo. Bueno, tengamos cuidado porque hay gente que está conspirando contra el bendito pueblo de Dios. Y bueno, acá los cristianos entonces tenemos que tener mucho cuidado también de no caer en el papel de estos individuos, porque en el nombre de Dios se pueden hacer muchas cosas buenas y se han hecho. Pero es curioso que también en el nombre de Dios se pueden hacer muchas cosas malas. Estos señores estaban adorando a Dios, se están preparando para celebrar la Pascua y están planeando cómo matar a este hombre que no era culpable de delito. Francamente, lo hacían simplemente por envidia. Así que tenemos que detenernos a pensar nuestras acciones, nuestras decisiones, si están encuadradas en la voluntad de Dios, y no vayamos a caer víctimas de algún engaño o a extremos como este, por ejemplo, ¿no? Que ojalá que nunca pase, pero que a veces puede suceder en el pueblo de Dios. Estos eran religiosos que supuestamente tenían que dirigir a la nación y enseñarles cómo adorar a Dios, y miren ustedes cómo lo hacen. Y luego, más adelante tenemos, fíjense ahí en el versículo 5 del capítulo 14, a estos individuos que pintaban tener preocupación por los pobres o los necesitados de la sociedad, cuando en realidad, ya vamos a mirar eso, había un interés siniestro de quedarse con el dinero que esta mujer, por ejemplo, estaba ofreciendo en libación al Señor Jesucristo. Así que en ambos casos tenemos intenciones macabras en el corazón del hombre, contrarias a un servicio correcto a Dios. Por un lado los criminales del templo, y por el otro lado algunos de los discípulos que estaban con actitudes incorrectas. El hecho que sirvas a Dios, y esto sirve como reflexión de inicio, no quiere decir que lo estás sirviendo como corresponde. Hay mucha gente que sirve a Dios, como esta gente, pero el hecho de servir en el templo, en la iglesia, no significa que lo estamos haciendo como corresponde. ¿Qué actitud hay en nuestro corazón cuando se trata de servir a Dios? Y eso es algo que tiene que ser un tema de reflexión continua en cada uno de nosotros, algo que esta gente francamente no hacía. En este caso, Jesús está mostrando, no sé, un carácter notablemente bondadoso, ¿no es cierto?, en este escenario privado, que contrasta no solamente con la actitud de los sacerdotes y los escribas, sino también con la de algunos de los discípulos que estaban allí, ¿no es cierto? Así que esto resalta notablemente en el pasaje bíblico, el carácter de Jesús que contrasta con el carácter de los líderes y estas personas. Sí, y yo pienso que si hay algo que demuestra o manifiesta la bondad de Dios para con nosotros los seres humanos, es la paciencia que tiene con nuestras indiscreciones. Dios tendría que haber reventado a esta gente, francamente. ¿Qué merecen estos individuos? Están complotando contra la vida de aquel que venía a dar la vida para salvar a la gente. ¿Y qué tenía que hacer Dios el Padre? ¿Hubiese actuado con injusticia si terminaba la vida de estas personas? Definitivamente no. Y sin embargo notamos que Dios, en lugar de lanzar el juicio, les está dando la oportunidad hasta que Cristo extienda sus brazos en la cruz para poder entonces traer hacia sí a aquellos escogidos. Desafortunadamente perdemos de vista a veces la bondad de Dios constante
paciente con los seres humanos, no solamente en aquel entonces, pero también en la actualidad. Ante este escenario siniestro que tenemos acá, fíjense que se viste de transparencia, porque noten que en el verso 2, estos delincuentes dicen no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Así que miren el cinismo que hay. Dice, vamos a hacerlo después de la Pascua, porque en 2 días tenemos que hacer este asunto y bueno, la gente se va a ofender. Pero a ver, ¿cómo es esto? Estos hombres se están dando cuenta que lo que están haciendo va a traer agitación en el pueblo, obviamente porque lo van a reprobar, van a decir esto no se hace, y entonces ellos agarran y estiman que si lo hacen después de la fiesta, va a estar correcto. O sea que están planeando un asesinato, le están dando más importancia a una mera celebración, un ritual, que el respetar la vida de una persona. Y en este caso, vuelvo a insistir, se trata nada más ni nada menos que la Pascua, el Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador. ¿Qué cosa, no? Se esconden como que estaban actuando en una forma transparente, que esa era la manera correcta de proceder. Yo no sé cuánta gente hay que actúa así, personas que se justifican en sus actos macabros, incorrectos, y se engañan a sí mismos y a veces quieren arrastrar a otras personas. Y bueno, se introduce entonces esta escena íntima que envuelve más o menos unas 15 personas en la casa de un señor llamado Simón, y que nos dice allí que fue en una aldea llamada Betania. Eso lo ven los versículos 3 en adelante. Betania quedaba, alrededor de unos 3 o 4 kilómetros de distancia de Jerusalén, donde estaba el templo. O sea que llevaba más o menos una media hora de caminata. Jesús terminó de enseñar en el templo, como nos dice desde el capítulo 12, y volvió, caminó media hora, 40 minutos, qué sé yo, 1 hora si uno va tranquilo, comiendo frutos por ahí, y llega a la aldea de Betania a descansar. Así que más o menos tenemos ese asunto, una distancia de una media hora, 3 o 4 kilómetros. Ahora, acá cabe hacer algunas aclaraciones de redacción entre los evangelistas, porque existe mucha gente, y acá quiero que me tome mucha atención, porque hay muchas personas que miran los evangelios y tratan de cazar discrepancias para desacreditar la inspiración, para mostrarnos que la Biblia no es fiable. Y en este caso tenemos a Mateo y tenemos a Marcos, que es el texto que estamos usando como base, que hablan del mismo incidente. Y luego vamos a ver que Juan, que le da otro enfoque, también habla de lo mismo. Pero tenemos un incidente en Lucas que muchos equivocadamente lo comparan con estos. En Lucas capítulo 7, tal vez nos vamos un poquito a Lucas y vamos a mirar un par de detalles ahí. No pierdan a Marcos, ya volvemos. Pero en Lucas, capítulo 7, versos 35, o mejor dicho, 36 en adelante, tenemos un relato que ciertamente tiene ciertas similitudes, pero no es el mismo incidente. Muchas personas dicen, bueno, pero a ver, ¿cómo es esto? Lucas, acá tenemos al evangelista Lucas que está enfocándose en un incidente donde se está cenando, una señora rompe un frasco de perfume desde la cabeza hasta los pies, pero cuando lo comparamos con Mateo y con Marcos y Juan, nos damos cuenta que no coinciden. Entonces los evangelistas escribieron los que se les dio la gana, por lo tanto no le des bolilla a la Biblia porque la Biblia no es fiable. No, bueno, pero acá estamos encarando todo mal. Estamos mirando mal el texto. Y sí, es cierto que hay diferencias del relato, pero déjeme que le explique cómo se entienden estas discrepancias aparentes, porque no hay ninguna discrepancia. Son perfectamente claros. Aparece entonces en los versos 37 en adelante, en Lucas, un relato donde Jesús asiste a una casa, a la casa de un tal Simón. ¿Se dan cuenta? Y que dice que le preparó una cena, y donde una mujer que, nos dice Lucas, había sido de una vida cuestionable, ahí en el versículo 37,
rompió un frasco de alabastro y derramó el perfume, el contenido, sobre la cabeza del Señor. Bueno, fenómeno, pero no es el mismo relato, no es el mismo incidente, es otro. Miren ustedes que por lo pronto este Simón, que aparece acá, verso 36, es un fariseo. No es Simón el leproso. Una persona que sufría de lepra nunca hubiese podido ejercer como fariseo. Yo no tengo tiempo para darles una disertación de cómo funcionaba la orden de los fariseos, pero créanme por ahora, después en casa lo pueden averiguar ustedes, se van a dar cuenta que un fariseo jamás de los jamases hubiese podido cumplir la función de fariseo. Simón es el nombre más común, o uno de los más comunes en el primer siglo, y de por sí en el pueblo de Israel. Shimón, que quiere decir el que oye, o el que escucha, es el significado. Era como, qué sé yo, hablar de Pedro, de Jorge en nuestra cultura. Acá en la congregación tenemos a varios Robertos, tenemos a varias Patricia. Si yo tengo que contar que estuve comiendo, ¿no es cierto?, un buen asado en la casa de Roberto, ¿no es cierto?, un Roberto, y luego estoy contando que en lugar de comer asado en la casa de el otro Roberto, comimos fideo con tuco o salsa de tomate, no estoy haciendo ninguna discrepancia. Es que estuve en la casa de un Roberto y luego me fui a la casa de otro Roberto, son dos Robertos diferentes y comí dos comidas diferentes. Así que el hecho de que se mencionen dos Simón en los relatos no quiere decir que se está hablando de la misma persona. Leamos el contexto. Uno es el tildado leproso, el otro era un fariseo. No son la misma persona. Número 2, noten ustedes que si se van al capítulo 7, en el verso 11, nos dice que el incidente en esta casa de Simón el fariseo se suscitó en una ciudad llamada Naín. El otro es en una aldea llamada Betania. Esto no es una aldea, es una ciudad llamada Naín. Naín quedaba aproximadamente unos 8 kilómetros de Nazaret. Nazaret quedaba a 150 kilómetros de Jerusalén. Si hacen un poquito de memoria, les di la distancia de Betania a Jerusalén de 3 a 4 kilómetros. ¿Qué me dice esto? Que no es el mismo lugar. Estamos hablando de dos localidades completamente diferentes y tenemos una densidad urbana que es distinta. Una es una ciudad, la otra es una aldea, que es la de Betania. ¿Se dan cuenta? O sea que en el contexto, si prestamos atención, otra vez tenemos evidencias de que no se trata del mismo incidente. No solamente eso, pero tenemos una similitud en cuanto al frasco de alabastro. Ah, bueno, ahí está, sí, es el mismo incidente. No, mi querido, es lo mismo que hoy día cuando vamos a comprar perfumes y los venden en un frasco de vidrio. El hecho de que se vendan frascos de vidrio no quiere decir que estamos hablando del mismo perfume. En aquel entonces, el frasco de alabastro, una especie de, qué sé yo, porcelana especial, ¿no es cierto?, así se llamaba el material, allí es donde se concentraban los perfumes, los aromas, y especialmente es aquellos que tenían un precio considerable. Así que no es extraño que se mencionen el frasco de alabastro en los dos incidentes, porque así es como se almacenaban los productos. El hecho de que yo tengo mi perfume en casa o mi colonia no quiere decir que el perfume que usted usa en su casa es el mismo perfume que estamos usando o que vivimos juntos o que estamos hablando de la misma casa. La otra cosa, tenemos una coincidencia de que las dos mujeres rompen el frasco de alabastro y derraman todo, ungen, ¿no es cierto?, al Señor Jesucristo. Otra cosa que tampoco es extraña. En aquel periodo, las mujeres eran las que ungían los cuerpos. En este caso tenemos, por ejemplo, cuando el Señor había sido sepultado, que fueron las mujeres que iban con especias para ungir el cuerpo del Señor. Así que no es extraño que en los dos incidentes fuera una mujer y no un hombre el que unge al Señor Jesucristo. Y en el caso de que se lo unja de la cabeza a los pies, es totalmente lógico. Todas las unciones se hacían desde la cabeza a los pies. No se podía ungir a una persona, y pónganse a pensar un poco qué absurdo y hasta comisivo que es. ¿Quién va a ungir a una persona desde los pies para arriba? ¿Cómo hace eso? Lo tiene que dar vuelta.
En el Antiguo Testamento los aceites se derramaban en la cabeza y corrían por todo el cuerpo, y eso es lo que estamos viendo en esta escena. Así que, ¿qué estoy tratando de probar con esto? Que los textos son totalmente confiables. No hay ningún tipo de argumento acá para desacreditar lo que nos están contando los evangelistas. Podemos confiar en la Biblia. Son dos incidentes completamente diferentes. Mateo y Marcos nos mencionan lo mismo que nos menciona, en este caso tenemos a Mateo capítulo 26, Marcos capítulo 14, y luego Juan en el capítulo 12 nos está mencionando exactamente la misma escena. Mateo y Marcos identifican la casa, el propietario de este lugar, de este inmueble, como un tal Simón, que lo tildaban el leproso. Juan, en cambio, nos dice que allí estuvieron la familia de Lázaro. No menciona a Simón para nada, simplemente menciona que Lázaro y sus dos hermanas, María y Marta, le estaban preparando una cena para el Señor, y que lo habían hecho en la ciudad, o mejor dicho, en la aldea de Betania. ¿Por qué hace diferencia, nos preguntamos, en el relato Mateo y Marcos diciendo que era la casa de Simón, y Juan menciona que la cena se la prepararon la familia de Lázaro? Ojo, Juan no dice que la casa era de Lázaro y sus hermanas, simplemente dice que ellos prepararon la comida. Y la razón del por qué hacen la diferencia es porque cada uno se está enfocando en algo distinto. Es lo mismo que si yo les digo a ustedes, o ustedes relatan que vinieron a comer a mi casa y dicen, bueno, el pastor, la hermana Gloria nos invitó a comer a su casa. Y otro dice, el pastor me hizo un asado en su casa. El hecho de que uno mencione a Gloria y el otro mencione al pastor y se obvien la combinación de los dos, no quiere decir de que hay una discrepancia en el relato, sino que se está poniendo el enfoque del mismo incidente en distinta forma. ¿Me explico? Aclara esto un poco el asunto. Esto es importante porque vamos a encontrarnos con personas que tratan de desacreditar las Escrituras. Sigamos el modelo de Cristo, enseñanza didáctica. El escenario. Tenemos una cena, nos dice Juan, se trató de una cena, Mateo, Marco no dice esto. Y una cena porque en los tiempos bíblicos, en una sociedad agraria, todo el mundo trabajaba como burros. Se trabajaba los 6 días de la semana, de sol a sol. El jornalero tenía que darle. No tenían feriados, no tenían el día franco, el único día era el de descanso, cuando adoraban a Dios, el sábado. Entonces, el único momento de día todo el mundo está trabajando, el momento para poder reunirse y tener comunión era la noche. No había televisión, no había radio, no había, el bowling para ir a divertirse. El momento de terminar el día y pasarlo bien era sentarse alrededor de la mesa a comer. Y para agasajar a una persona, entonces se preparaban las cenas, no almuerzos, donde todo el mundo ya lavado, relajado, podían sentarse a disfrutar las últimas horas del día. Así que se nos dice acá que se preparó una cena. La casa de Simón, nos dice Mateo y Marcos, se trataba de un cuarto. Las casas no eran como ahora. Usualmente las casas en las aldeas eran de una sola habitación. Las casas grandes eran en las ciudades. Tenían un patio céntrico y alrededor se construían habitaciones. La casa de Simón, el leproso, era una casita, un cuarto chiquito donde había una mesa, a veces se usaba la mesa como cama, eran mesas bajas, no como las de ahora. Entonces era un cuarto donde se reunían las personas, en este caso para cenar. Cuando se dice sentados a la mesa, no es otra vez las sillas como la usamos nosotros, sino usualmente eran cojines que se tiraban en el suelo y las personas recostadas se inclinaban a la mesa, no había cubiertos, se usaban las manos y allí pasaban el tiempo juntos. La cena era en honor a Jesús, quizás porque, había sanado a Lázaro, según Juan, en el capítulo anterior nos dice que Lázaro fue levantado de los muertos. A lo mejor, se estaba celebrando, Simón lo invitó para celebrar que había sido a lo mejor sanado, y digo a lo mejor porque no se nos dan estos detalles, sanado de la lepra, por eso decían Simón el leproso, aunque nótese, y esto me llama la atención, que se había estigmatizado a Simón.
ya no está leproso. Era Simón el leproso, pero no estaba leproso. Él no hubiese estado en su casa en la sociedad si tenía lepra. Tenían que sacarlo afuera. Los pobres leprosos en aquel entonces eran parias sociales, los tiraban afuera. Este hombre está reinsertado otra vez en la aldea, en la comunidad, porque ya su lepra había sido sanada y por eso estaban en su casa. Pero lo triste es que todavía sigue este estereotipo. En lugar de decir el que fue leproso, le quedó ese asunto de Simón el leproso. Qué triste que es esto, cuando se estigmatiza a una persona. A veces cuando, otra vez tocando, estaba hablando del tema de la prostitución. Si tenemos a una mujer que a lo mejor en el pasado fue una prostituta, vendiendo su vida y arruinándola, y se convierte a Cristo y decimos la prostituta. Clara la prostituta. No, no es la prostituta, fue en el pasado, así como lo fuimos nosotros. Pero es muy triste que a veces le ponemos el sello a la persona y aunque sea nueva criatura, todavía seguimos con esos estereotipos dañinos que son injustos, son incorrectos y hasta cierto punto malignos, ¿no es cierto? Se hace un mal contra la persona. Lo que es llamativo acá es el hecho que, aunque la gente lo tildaba de leproso, Jesús y la familia de Lázaro y los discípulos que estaban con Jesús no tuvieron problema en entrar en la casa de este señor. No le interesa a Jesús los estereotipos. No le interesa los títulos sociales que le ponen a la gente. El Señor siempre se mete allí con ellos. Algo que de por sí, creo yo, contrasta con la frivolidad de los líderes religiosos y nos muestra claramente esa bondad que manifestaba Jesucristo cuando trataba con las personas, y es exactamente la misma bondad que Jesucristo muestra con nosotros, a veces marginados sociales por nuestra fe. Un Cristo que se acerca, que quiere tener comunión con cada uno de los suyos. Hermano querido, yo no sé por las que estás pasando, tanto ustedes como los que nos escuchan por el video. Tal vez estás pasando las mil y unas en este momento por causa de tu fe. A lo mejor la sociedad te tira a un costado, porque te consideran que sos una persona desubicada, una persona que no avanza, no progresa con la sociedad. Bueno, no desesperes, no estás solo. Y sabes una cosa, aunque la sociedad te tira a un lado, Jesucristo no hace eso. Jesús se identifica con los marginados. Jesús se pone del lado nuestro, defiende nuestra casa. Ahí mostramos entonces el carácter y la bondad de Dios para con los suyos. Jesucristo, me acuerdo ese incidente allá en la iglesia de la Odisea, que lo vimos hace un tiempo atrás, donde hay una iglesia que no está andando bien y Jesús está golpeando la puerta, ¿se acuerdan? Y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él, dice, y él conmigo. Eso que habla de comunión. Yo tendré comunión contigo. La sociedad puede tirarnos a un lado, pueden cerrar las puertas, incluso a Jesús, pero Jesús, si nosotros abrimos, ahí se sienta a tener comunión con nosotros. ¿De qué hablaban en esta cena? Estaban todos sentados en ese cuartito, apretados, unas 15 personas. Me pregunto, ¿cuál era el tema de conversación mientras comían? ¿Y cómo me hubiese gustado estar en esa reunión de 15 personas? Yo sería el 16. Y la verdad es que no se nos da detalle de qué es lo que conversaban. Probablemente estaban hablando de la resurrección de Lázaro. A lo mejor, vuelvo a repetir, estaban hablando de la sanidad de Simón. Ahí estaba, nos dice Juan, María, la que rompió el vaso de alabastro. Y que en otra ocasión estaba, ¿se acuerdan aquel incidente cuando Marta preparaba la comida y estaba tan afanada que le dijo al Señor, ¿por qué no le decís a mi hermana que se mueva? Que acá yo me estoy rompiendo el lomo preparando la comida para ustedes grandulotes y está acá sentada escuchando lo que estás diciendo. Y Jesús la para a Marta y le dice, Marta, afanada por muchas cosas, lo que está haciendo esta mujer no le será quitado. Esa María que escuchaba a los pies de Jesús es la María que se menciona en este caso. Y bueno, no sé qué es lo que se habrá conversado. Probablemente, pienso yo, que Jesús habrá estado hablando de las cosas del reino, porque nunca perdía la oportunidad Jesús de hablar de las cosas del cielo. Así que no sería extraño imaginar que en el tema de conversación alrededor de esa mesita
era acerca de las cosas de Dios. Y lo que sigue ahora es muy interesante, ¿no? Porque, y incluso extraño, porque tenemos que imaginar la escena. Acá están todos en sus cojines, comiendo, Marta por allá rompiéndose el alma, preparando la comida, Lázaro, los discípulos, Jesús y Simón, el que habían dicho leproso, y por ahí estaba María, tal vez en un costado, porque en la reunión de hombres no podían estar las mujeres. Así que María de repente se levanta, así, nomás, caza un frasco de perfume y lo rompe en la cabeza, no sé, bueno, la cabeza del Señor, lo rompe sobre la cabeza, ¿no?, del Señor, y derrama todo el contenido ungiendo al Señor. Me imagino la sorpresa que produjo esto en las personas. El olor del perfume bañó todo ese cuartito. Todos están mirando la escena con la luz de las lámparas. Nos dice que inclusive tenían una noción de que el perfume, no sé si por el aroma o qué, pero que tenía un precio alto. Dice el versículo 5 que más o menos lo tasaron con, ¿a dónde estoy acá? Todavía estoy en Lucas. Lo tasaron en el verso 5 con más de 300 denarios. Para nosotros esto es una cifra que no tiene sentido, pero más o menos 300 denarios en dólares actuales. Estamos hablando del salario de un jornalero, de un trabajador común de todo un año. Estamos entonces hablando, a ver, en términos monetarios actuales, de 30 o 40 mil dólares. Imagínense, esta mujer entonces rompió un frasco que tenía un costo de unos 30 o 40 mil dólares. Para aquellos que nos están escuchando en Latinoamérica, bueno, no hablemos de dólares. Haga la cuenta, sume cuánto gana un trabajador en un año y eso le va a dar la cifra más o menos de lo que se está mencionando en este caso. Y bueno, la pregunta es, ¿pero qué hacía María con un frasco de 30 o 40 mil dólares? Ricos no eran, era gente pobre. Gente humilde, vivían en la aldea de Betania, así que plata no tenían. Bueno, acá tenemos que entender un poco otra vez la cultura. No había bancos, no había cajas de ahorro. En aquel entonces, si uno quería asegurarse el porvenir, no había asistencia social. Una mujer, por ejemplo, que perdía el hombre de la casa, quedaban totalmente desamparadas, por eso se daba algún tipo de cobertura a las viudas, para que no queden tiradas por allí en la mendicidad. Y entonces a veces se invertían en estas cosas porque tenían un valor tremendo. Así que esta mujer tenía guardado ese frasquito, esa inversión, para que en día que necesite de algún dinero podía venderlo y tener algún tipo de cobertura, ¿no es cierto?, para encarar las crisis. Bueno, entonces es por eso que tenía esto. No sabemos si lo heredó, si se lo regalaron, vaya a saber. Lo que sí sabemos es que tenía esa inversión allí guardada. Y lo que hace es derramar esa inversión. Está haciendo una ofrenda al Señor Jesucristo. Déjeme hacer un pequeño paréntesis acá, porque muchos pueden estar escuchando y escuchan el video y pueden decir, bueno, pero el pastor ahí está, tenemos ahora herramienta para decir de que la gente entregue 30 mil o 40 mil dólares. No, si usted tiene 40 mil dólares, no se lo dé a la iglesia, por favor, Úselo como corresponde, sea un buen mayordomo, pero no le dé de comer a los pastores para que se vayan de vacaciones y se escapen del invierno. No sean tontos, no se dejen robar, no sean sonsos. Los pastores les están robando, no le den la plata. Esto no es una excusa para decir, ven, la señora le entregó 30 mil o 40 mil dólares, el pastor está hablando de eso, así que vayamos y ofrendemos 30 o 40 mil dólares. No, si usted, déjeme dejarlo claro, si usted tiene 30 o 40 mil dólares en el chanchito, algunos meten sus billetes en el chanchito, no lo rompa, guárdelo, dele de comer a sus hijos, los dele una buena educación, por favor, atenti con eso. No tiene nada que ver con el tema, pero por las dudas, hago esa aclaración. Y bueno, comienza entonces, cuando estos señores ven esta situación, comienza la crítica. La señora está loca, imagínense, de golpe y porrazo aparece esta escena, los hombres quedan sorprendidos y comienzan entonces, dice el verso 5, a murmurar contra ella. Otra vez, la palabra en el español, la traducción no hace justicia a la intensidad del texto. Lo que están diciendo en este caso es que hacían severas críticas de lo que había hecho esta dulce mujer. Según Juan, en el capítulo 12, el primero que comenzó a hacer esta crítica
fue Judas Iscariotes. Mateo y Marcos no nos da ese detalle, pero Juan sí. Miren qué buen tipo Judas, ¿eh? Dice en el capítulo 12, verso 4, y dijo uno de sus discípulos, dice Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, todavía no sucede, pero va a suceder, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y entonces el espíritu de revelación nos abre el corazón del asunto y nos dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Esto los discípulos no lo supieron hasta después. En el momento que escucharon a Judas, estuvieron de acuerdo con él. Por eso es que en Marcos dice, algunos de ellos se sumaron a Judas, algunos que estuvieron de acuerdo con la opinión de este hombre, que no tuvieron la mala intención que tuvo Judas. Sin duda que ellos dijeron, realmente los pobres podrían haberse beneficiado de esto, pero Judas no. Y lo triste del caso es que la mala intención de Judas fue seguida por la buena intención de los discípulos. Y yo pensaba, ¿cuántos Judas hay en la iglesia, que predican y hablan, cristianos, pastores que dicen nosotros tenemos pasión por la pobreza de las almas, la pobreza espiritual de los hombres? Se podría dar todo este dinero que traen a las iglesias para dárselo a los pobres espirituales, y lo que tienes es un corazón negro. Y saben una cosa, hay mucha gente que sí tiene intenciones buenas con los que están en necesidad, los pobres en espíritu, y que siguen a estos pastores engañados, como fueron engañados algunos en esa casa. Judas era un sinvergüenza igual que los escribas y los fariseos y los sacerdotes. Hombres ambiciosos, malos. Y es triste porque esa actitud fue arrastró, mejor dicho, la buena actitud de los discípulos, y aunque tuvieron una buena actitud, se equivocaron porque estaban siguiendo a la persona equivocada. Y juzgaron injustamente una buena actitud de una mujer que debió de haber sido ejemplo. Y lo fue, por cierto, porque Jesús dice, lo que esta mujer hizo va a ser predicado, y lo estoy predicando, tal cual como lo dijo Jesús cada vez que se presente este evangelio. Cuidado con esto, porque la iglesia hoy sigue teniendo este tipo de problemas. En tales circunstancias, y acá es donde me voy acercando al meollo del asunto, en medio de toda esta escena que acabo de pintarles, Jesús jamás desampara al inocente. Me llama la atención porque María no se paró y dijo, ustedes paren ahí, señores, me están juzgando mal. María lo que hizo fue actuar, presentar esta ofrenda hermosa al Señor. No sé si habrá entendido todo lo que significaba, el Señor lo explica. No sé hasta qué punto tenía profundidad la comprensión de estas personas de lo que estaba por suceder. Pero lo cierto es que lo que hizo el Señor lo acepta como esa devoción, ese honor que le hace al Señor Jesucristo. Y la señora esta o señorita, en lugar de defenderse, deja la causa al maestro. Se calla la boca y simplemente, no sé si sabía o no sabía si el Jesús iba a hablar, pero simplemente se abandonó a lo que el maestro disponga. Y el Señor Jesucristo no defraudó, al contrario, se pone de su lado como defensor de los derechos de aquel que es justo, de aquella persona que actúa con integridad, y va a pararlos a todos los demás y les va a declarar las verdades tal cual son. Es decir que Jesús les exhorta a que no juzguen según las apariencias, sino que juzguen las cosas con justicia. Y para eso hay que investigar, para eso hay que conocer, hay que entender lo que las personas a nuestro alrededor están haciendo. En todo este incidente se pueden apreciar la bondad de Dios a lo menos en tres cosas. Número uno, la bondad de Dios demostrada al no ser afectada por los estigmas sociales. Porque ningún religioso hubiese entrado a la casa de Simón, el leproso. Estos señores que querían matar a Jesús y que decían, no lo vamos a hacer en el tiempo de la Pascua porque eso sería terrible, ¿no es cierto? Estamos ofendiendo al pueblo. Esa gente jamás de los jamás se hubiese atrevido a entrar a la casa de este individuo. Déjenme plantear un escenario para ustedes. ¿Entrarían a la casa de una ex prostituta?
¿entrarían a la casa de un ex narcotraficante? ¿Entrarían a cenar a la casa de un ex criminal de guerra? Y digo ex. ¿Saben cuántas sillas vacías hay en casas de personas así? Que están esperando ser llenadas con hermanos y hermanas en la fe. Sillas que están esperando que nosotros nos acerquemos con ellos a la mesa para tener comunión. El papel nuestro es el papel de Jesús, de entrar en las casas, no dirigidos por estigmas sociales, sino ser compañeros, hermanos, tener comunión fraternal. Y eso es lo que vemos en este cuadro. Un hombre que tenía un estigma social y sin embargo él no tuvo ningún problema en entrar en la casa de este hombre. Donde Jesús entra en la vida de una persona, se espera que entremos nosotros también en la vida y en el hogar de esa persona, porque esa persona es de Cristo y es nuestro también hermano en la fe. Tenemos este asunto, la bondad de Dios que actúa en una forma diferente como actúan los estratos sociales. Dios es bueno, ¿saben? No importa cuán negro haya sido tu pecado, Dios te da el perdón y Dios viene a morar y a tener comunión contigo desde ahora y para siempre, jamás. La segunda cosa que vemos es que se demuestra la bondad de Dios en el acto de vindicar a las personas que son malinterpretadas. Y otra vez, me gusta la escena porque María no se defiende. Yo me pregunto, ¿qué hubiese hecho yo? Si le estoy dando una ofrenda y que se levantan a criticar, y me imagino que las críticas, acá dice que murmuraban, ¿no? Pero en un cuarto chiquito, donde están todos apretados, comiendo, el lenguaje físico hubiese mostrado claramente a María que estaban en contra, porque se estaban hablando al oído, estaban murmurando, los gestos en la cara, la mala presentación, sin duda había puesto a María en una posición incómoda. ¿Quién se va a sentir incómodo cuando ustedes entran en un lugar y todo el mundo está murmurando y saben que están murmurando de ustedes? Pobrecita María, ¿no? Pero esta mujer me llama la atención porque abandona su causa a la persona del Señor Jesucristo. Hermano querido, si te tratan injustamente, no trates de defenderte a ti mismo. Deja que Jesucristo, tu abogado, te defienda. Él es nuestro defensor. Él es nuestro abogado. Que el mundo hable, pero deja que Dios hable a favor nuestro. Su interés por el cuidado de los pobres. Qué interesante, porque no perdió de vista el concepto de la pobreza Jesús. Ciertamente aplaudió lo que hizo la mujer, llamó la atención a la indiscreción de estos hombres, pero sin embargo está mirando todavía a los pobres. Alguien en una forma solapada preguntó, ¿y qué hace Dios por los pobres? Bueno, Dios te hizo a ti, me hizo a mí, nos hizo a todos los seres humanos. Acá tenemos a estos individuos, ¿y por qué no se hizo algo por los pobres? Y Jesús les está diciendo, para eso los tengo a ustedes. Ustedes van a tener tiempo y les está comisionando a que se preocupen por las necesidades del otro. Jesús no cierra los ojos ante la pobreza, al contrario, está preocupado por ella. Y esto me hace pensar cuando vemos en la pantalla de televisión la miseria en la que viven muchas personas en nuestro continente latinoamericano. A veces algunos rayan en el pauperismo, la extrema pobreza. Y parece como que Dios los ha abandonado, y sin embargo, no, Dios no los ha abandonado. No entendemos a veces por qué Dios parece que estuviese en una inacción visible o tangible, pero Dios está actuando. Y ya ven que aquí los pobres están pasando hambre en esta noche que Jesús está comiendo, pero Él está pensando en los pobres y está comisionando a los discípulos a hacer algo al respecto. En otras palabras, Jesús dice, no hablen tanto, actúen. Eso de decir nos preocupamos por los pobres no alcanza. Hermanos queridos, tenemos que preocuparnos por ellos. Ahora, modo de aclaración, no quiere decir esto que todos los pobres son salvos. El hecho de que uno sea pobre no garantiza la salvación. Lo que estoy diciendo es que el pobre tiene el corazón de Dios.
porque están sufriendo, están pasando las mil y unas, y Dios, no sé, las escrituras vemos que tiene un interés por el pobre, pero de todas maneras, el rico y el pobre tienen que pasar, tienen que visitar la cruz del Calvario. Si no hay un encuentro con Cristo en la cruz, seas rico, seas pobre, no vas a tener méritos para la salvación. Así que eso es algo teológicamente hay que tenerlo en cuenta. Así que Jesucristo tiene la bondad de Dios se manifiesta en esta preocupación por el estado deplorable en la sociedad de los pobres. En esta escena, mis queridos hermanos, entonces, otra vez un cuadro privado, donde afuera se está planeando la muerte de Jesús, un acto macabro, hombres pero perversos. Dentro de esta escena privada tenemos también defectos. Tenemos a un Judas y tenemos los discípulos que fueron arrastrados por la opinión equivocada de Judas. De Simón de Lázaro no se dice nada. De Marta, probablemente Marta, como siempre, trabajando como una burra, preparando la comida, ¿no es cierto? Era buena para eso, pero se enojaba, tenía su carácter fuerte. Y la dulce María que siempre está a los pies del Señor y lista para honrarlo, para exaltarlo. Y en medio de todo el cuadro está la excelencia de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Un Cristo que se hace presente, un Cristo que enseña, un Cristo que acomoda las cosas, un Cristo que está vindicando, un Cristo que está dispuesto a romper las barreras sociales y meterse en nuestros hogares para tener comunión con nosotros. Si tú y yo no podemos ver la bondad de nuestro Dios en esta escena, es porque estamos ciegos y no nos ha caído el Evangelio todavía. Dios es bueno, es un Dios de bondad y una bondad paciente para con nosotros aunque somos malos. Y ese es el Dios que quiere manifestarse a tu vida, un Dios que quiere entrar en tu hogar y quiere comer contigo y tener comunión contigo. ¿Qué tal si le abres la puerta de ese hogar, la puerta de esa vida, y dejas que el Señor entonces muestre su bondad para tu bendición? Vamos a orar. Padre, esta es una escena íntima y que en un sentido es nuestra escena íntima, porque tú también entras en nuestras casas cuando te aceptamos como Señor y Salvador. Tú también compartes tiempos hermosos con nosotros. Y lo haces no porque lo merecemos, sino porque eres bueno. Y la manifestación más grande de tu bondad es darnos a Jesucristo, Señor. Y en el último de los casos, darlo para que muera por nosotros. Gracias por tu bondad. Ayúdanos a poder ver esa escena preciosa y recordar que todavía tú estás dispuesto a entrar a nuestros corazones, a nuestros hogares y ser parte integral de nuestras vidas. Si hay alguien que no te conoce todavía, te imploro, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que toques su corazón y que pueda esta persona venir a los pies de Cristo Jesús para salvación y vida eterna. Gracias una vez más en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.